ese no es. Este es. Vamos. Ahí sí están viendo mi pantalla. O sea, se ve tu pantalla, pero no la Pero presentación. estaba pensando nomás. Es cierto. Chévere, deja, yo creo que la tenía descargada por si acaso. Acá está también. Tal vez menos bonita, pero ya está. Vamos, sí. ¿Y por qué tan chiquito? Pues ahí sí estamos, ¿no es cierto? Sí, pero la presentación no se ve. Se ve No un se ve. texto. Ajá. Tienes como un texto de Gustavo Slater. Ah, entonces no, qué raro. A ver, entonces que Tal estoy vez compartiendo. compartiste ese otro archivo. A ver, trato de nuevo. Verás, puedes ponerle compartir escritorio, tal vez. Sí, eso suele Ahí ser. está, ahí está, ahí Ahí está. estamos. Chévere. Perfecto. Ahí está. Ah, es que acá estaba solo uno. Chévere. Listo, a ver. Ya, buenísimo. Bueno, entonces, compañeras, compañeros, buenos días. Eh, Mi nombre es Ricardo Sánchez Cárdenas. Yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en la carrera de Sociología. Y pues Diego me había invitado a compartir con ustedes, a hacer este taller sobre cómo escribir un artículo científico. No sé si Diego encontró al mejor profesor para hacerlo, pero voy a compartirles con ustedes ahí algunas ideas al respecto, ¿no? De alguien que no necesariamente le gusta seguir mucho como la estructura de los artículos científicos como tal, pero bueno, tal vez compartirles mis conflictos también les va a ayudar a pensar en la importancia de esa estructura para después un poco encontrar nuestras propias formas de escribir, que en últimas eh, es tal vez lo que a veces a mí me molesta o me molestaba cuando estaba en la universidad, cuando se machacaba ciertas formas de escribir como las únicas posibles. Entonces, bueno, con toda confianza me paran si hay alguna cosa que no está clara, si hay algún comentario, alguna cosa, alguna experiencia que compartir, creo que eso va a ser chévere también. Un poco desde ahí voy a hablar, no como un experto, como el que más publica de mi facultad, muy seguramente, sino desde un poco tratar de compartir las dificultades, ¿no? Los problemas, los secretos que a veces no nos gusta compartir. Eh, a los estudiantes y mucho peor, digamos, ni a los colegas, peor a los estudiantes. En ese sentido, quiero partir antes de hablar, digamos, de la estructura de un artículo científico, aunque también les voy a plantear que hay más de una estructura, hay más de un tipo de artículo científico, voy a concentrarme, digamos, en el más común, voy a hablar de otro que me parece importante también, pero antes quiero partir hablando de algunos asuntos generales que vienen de este librito que están viendo en pantalla que se llama Manual de Escritura para Científicos Sociales eh, y que no es un manual, no es para nada un manual. El propio autor, Howard Becker, un sociólogo interaccionista simbólico medio famoso, no necesariamente por este libro, sino por sus estudios, eh, reconoce, ¿no? No necesitamos un manual de escritura. Los manuales a veces reproducen muchas de estas inseguridades que él empieza discutiendo como los grandes desafíos del momento en que nos sentamos a escribir, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que me parece interesante, así como para empezar, es que cuando nos ponemos a escribir, y particularmente cuando nos ponemos a escribir un artículo científico, suele haber, digamos, este sentido común que cuando uno se siente a escribir todo está ordenado en la cabeza, ya hemos revisado todo lo que teníamos que revisar, digamos, estamos listos para escribir. Es casi como que el artículo estuviera en nuestra cabeza y solo nos toca tras transcribirlo, ¿cierto? Y eso, primera lección que nos dice Becker, es que no es así.
Y tanto no es así, nos dice Becker, que los escritores profesionales, la gente que tiene alguna experiencia escribiendo, desarrolla lo que él llama una suerte de rituales mágicos, ¿cierto? O sea, encontrar un lugar donde yo me sienta bien escribiendo, una hora específica, tal vez otras cosas más ritualísticas, si se quiere, como, qué sé yo, prender incienso, tomar café, algunas cosas que consciente o inconscientemente hacemos un poco para generar esta cierta esfera perfecta para escribir lo que tenemos que escribir, que de nuevo es más una expectativa que una realidad, ¿no? Eh, Cuando empezamos a escribir, en general estamos confundidos, no sabemos por dónde empezar. Y es mejor plantearnos esta idea de que primero vamos a escribir un borrador, que siempre estamos escribiendo un borrador en un primer momento, y que la confusión no debe ser vista como, digamos, como una limitación personal. En general, creo yo, todos al enfrentarnos, ¿no? En este primer momento de la escritura nos enfrentamos ante una confusión y un desorden de ideas que va a generar esta segunda inseguridad, ¿no? Que es la idea de que tenemos vergüenza de compartir nuestros borradores, por ejemplo, o sentimos que vamos a escribir mal ante los ojos de un otro inespecificado, dice Becker, porque está pensando, digamos, en aquel que escribe tal vez para mandar a una revista, ¿no? No sabemos exactamente quién es la audiencia, pero creo que este punto va a eso también. Es importante cuando escribimos cualquier cosa, no solo un artículo académico, de que un poco nos libremos de este miedo a escribir mal, pero en parte hacer eso también implica a identificar la audiencia, ¿no? Pensar cuál es nuestra audiencia y obviamente en un artículo científico pues estamos hablando de lo que podremos llamar una comunidad académica, ¿no? A lo cual también ya regresaremos en un momento. Más adelante, ¿no es cierto?, en el proceso de escritura y en el proceso de afinar borradores, Becker nos dice entre los científicos sociales, entre las científicas sociales, suele haber, puede ser que no entre todos y todas, sino para todos y todas sea un problema, pero suele haber la mala costumbre de escribir 20 palabras donde se pueden usar dos, ¿no? Un artículo científico busca tratar de llegar a un argumento lo menos, digamos, adornado posible. Entonces, si puedo usar dos palabras en vez de 20, siempre va a ser preferible menos que más en un artículo académico, ¿no? Ya vamos a volver a eso de las decisiones, ¿no es cierto? De qué dejar adentro, de qué tratar, etcétera. De qué no puede dejar quedarse afuera, etcétera. Otro problema, otra cuestión, déjenme ver también ahí está la hora, no pasarme mucho de tiempo, suele ser que, no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero cuando yo empecé en la academia, cuando yo empecé a estudiar sociología, pues un poco yo ya escribía, no escribía artículos científicos, andaba en esos tiempos de adolescentes escribiendo poesía y ahí había mucho esto de buscar la voz de uno, ¿no es cierto? No escribir simplemente como todo el mundo, sino escribir bien en el sentido, parece implicar esto de buscar nuestra voz. Y por otro lado, el desafío de clarificar nuestros pensamientos, ¿no? Desde ese desorden y esa confusión. Entonces creo que esto a veces también lo vemos muy en abstracto y hoy vamos a discutir una serie de herramientas que nos van a permitir pensar esto de encontrar nuestra voz, nuestra forma de escribir, de, digamos, volvernos escritores profesionales en el mismo, digamos, con un mismo derecho, no solo por seguir un patrón, pero no en un sentido, digamos, abstracto, romántico, literario, sino con este objetivo en mente fundamental, que es tratar de clarificar nuestros pensamientos de tal manera que sean cognoscibles, que sean debatibles, que sean interpelables por esa comunidad académica con la cual nos estamos comunicando a través de artículos científicos, ¿no? Y todo esto entonces se resume en dos cosas fundamentales. Primero, que ningún escrito sale bien la primera vez, que mientras más tiempo, digamos, le demos, y eso obviamente no depende solo de nosotros, sino a veces de tiempos nos toca cumplir para tal fecha, hay que acabar tal cosa, ¿no es cierto? Pero la práctica de escribir borradores es fundamental, ¿no? Para escribir cualquier cosa, diría yo, pero para escribir artículos científicos y ensayos en general resulta de particular importancia por algunas de las razones que ya hemos enumerado.
pero, y tal vez más importante, esta segunda idea, escribir borradores sin vergüenza, compartirlos con otros, pensar colectivamente a partir de borradores, nos va a servir también para, dice Becker, identificar decisiones inconscientes que se han hecho antes de escribir, ¿no? Esto es muy importante. Como decíamos, el sentido común de que ya estamos listos y todo está listo en la cabeza antes de escribir, que nunca es cierto, nos lleva a esta otra idea, ¿no es cierto? Que cuando escribimos vamos a utilizar herramientas, vamos a hacerlo a partir de decisiones que hemos hecho muchas veces inconscientemente. En un artículo científico es importante que podamos nosotros identificar pronto, perdón, cuáles son esas decisiones, ¿no es cierto? Y por qué las hemos tomado, ¿no? Un poco esa idea de la conciencia en todo lo que hemos descrito y una cierta lógica que vamos a construir, a lo cual también eh, ya vamos a regresar, ¿no? Entonces yo, así pensando que tengo tiempo de sobra, que después me ha de faltar, quería leer una cita medio extensa del libro este de Becker, que creo sintetiza o me ayuda a resumir esta primera parte introductoria, ¿no? Donde Becker un poco argumenta, dice, la mayoría de los estudiantes, él está hablando de estudiantes de posgrado, como vieron tal vez en letras chiquitas, el subtítulo se llama Cómo empezar y terminar una tesis, libro o un artículo, y adentro se habla de, digamos, estudiantes de posgrado, pero creo que sus lecciones, digamos, son relevantes para el post como el pregrado también. Dice Becker entonces, la mayoría de estudiantes, cuando estaban discutiendo estos asuntos de la escritura en un taller, a partir del cual él escribe ese libro, vuelvo a la cita, tenía una visión más convencional del asunto, encarnada en la máxima popular que sentencia que si uno piensa con claridad, pues uno escribirá con claridad. Pensaban que debían tenerlo todo masticado y resuelto antes de escribir la palabra número uno, que primero debían reunir todas sus impresiones, ideas e informaciones y decidir explícitamente todas las cuestiones importantes relacionadas con la teoría y los hechos. De lo contrario, quedaban expuestos a un posible fracaso. Actuaban esa creencia ritualmente y no comenzaban a escribir hasta no haber apilado sobre sus escritorios todos los libros y todos los apuntes que acaso pudieran necesitar. Además, estaban convencidos de tener libertad de elección de la mayoría de los casos y deslizaban, hablaban con frases tipo, creo que usaré Durkheim para la parte teórica, como si no hubieran decidido de antemano las cuestiones teóricas implícitas en la invocación a Durkheim o a Weber o a Marx. Los académicos de otros campos sabrán reemplazar los grandes nombres. Mi teoría, ¿no es cierto?, dice Becker sobre la escritura académica, conduce a una perspectiva opuesta. Cuando alguien se siente a escribir y ha tomado muchas decisiones, pero es probable que no sepa cuáles fueron. Eso produce naturalmente un poco de confusión y un primer borrador misceláneo, que no debe ser causa de vergüenza. Más bien nos va a mostrar, muestra cuáles fueron esas primeras decisiones, a cuáles ideas, postulados teóricos y conclusiones adhirió antes de empezar a escribir el artículo el autor, la autora, sabiendo que escribirá muchos más borradores, pues sabe que no necesita preocuparse por la crudeza y la falta de coherencia del primero. El borrador inicial es una fase de descubrimiento, no un texto para presentar en público, ¿sí? Aunque a veces sea bueno compartir ese borrador con nuestro equipo de trabajo, ¿no? Un poco es lo que hacemos en la dinámica profesor-estudiante también, ¿no? Y me imagino en el proyecto de ustedes de investigación esa dinámica se llevará mucho más a fruición, ¿no? Yo como profesor me tomó muchísimos años darme cuenta de que yo me paso horas dando comentarios a todos los trabajos que muchas veces no se leen, pero me paso dando horas de comentarios en parte por eso, ¿no? Porque uno en teoría espera que esos comentarios puedan ayudar a mejorar el trabajo. Pero obviamente, cuando el trabajo ya es el trabajo final de un curso, por ejemplo, pues nadie regresa a ver esos comentarios. Ahora, un poco eso es lo que no nos damos cuenta, de que esa dinámica
deberíamos tomarlos dentro de esta lógica. No solo para ver si al profesor le gustó o no lo que escribí, si al profesor está de acuerdo o no con mis argumentos, sino un poco si los comentarios de mi profesor o de otro colega, de un par, me pueden ayudar a identificar estas decisiones, estas conclusiones, estas prenociones, les llamaría Durkheim para evocarlo de nuevo, con la que inevitablemente empezamos las investigaciones, que desarrollamos durante las investigaciones y que a veces no somos conscientes ni aun cuando empezamos a escribir un artículo académico que, como ya después vamos a ver, no es ni un informe de investigación, ¿no es cierto?, ni una simple narrativa, un cuento u otro género. Es un género literario, digamos, muy específico, el artículo científico, y ya vamos a llegar a eso. Eh, entonces, un poco lo que decía, ¿no? En parte escribir tiene que ver con lidiar con todos estos fantasmas, ¿no? Tanto para los que, como les decía, entramos a esto ya medio con el gustito por algún tipo de escritura, como los que no, vamos a enfrentar estos problemas, ¿no? Y vamos a tener que lidiar en nuestros procesos investigativos también con esto que aquí yo un poco medio para sonar a novela mexicana y llamar su atención, he puesto el dolor y el placer en la reescritura, ¿no? O sea, después de un borrador, después de los comentarios, a veces como que duele, ¿no? Como nos entrenaron en la escuela para ver que si hay mucho esfero rojo en la corrección del profesor, yo no leo lo que dice, solo sé que estuvo mal, ¿no es cierto? Y ya me duele. Eso tiene que cambiar un poco esa afectividad con la escritura en el sentido de que cuando un revisor, cuando una revisora comenta, ¿no? Más bien, mientras más rojo, mientras más comentarios, uno hasta cierto punto se debe sentir más halagado, ¿no es cierto? Porque la persona se tomó su tiempo para ayudarme en este proceso de pensar en estas decisiones, en estas cosas que se hacen inconscientemente en el primer borrador y para encontrar esa cierta coherencia que a veces le va a faltar, o más que a veces siempre le va a faltar a nuestros primeros borradores, ¿no? Muchas veces esos comentarios van a tener que ver con esta idea de acotar, especialmente los que estén o vayan a estar en procesos de tesis, van a oír esto mucho de sus tutores, ¿no es cierto? Hay que acotar, hay que cortar. Esto va a ser importante también en los artículos científicos, obviamente, por su extensión, pero acotar no necesariamente significa, digamos, hacer una cosa específica. Entonces, cuando el tutor dice hay que acotar, a veces los estudiantes piensan que el tutor está diciendo, bueno, concéntrate en esto y olvídate de esto. Esa no es la única forma de acotar, ¿no? Y un poco hay que hacernos cargo de nuestros artículos, de nuestros trabajos, ¿no es cierto? El autor no es solo el que escribe, sino justamente el que va descubriendo estas decisiones de cómo trató de acotar y qué no funciona para después decidir cómo acotar. De nuevo, la premisa aquí es que no hay una sola forma y que no es el trabajo ni del profesor ni del lector par necesariamente de encontrar las respuestas a estas preguntas, sino del autor o la autora. En conversación, obviamente, con esto que por ahora vamos a seguir llamando comunidad académica y después podemos hablar de específicamente qué significa eso. Eh, Otra cosa importante, ¿no es cierto? Como lo vamos a ver también después ya más concretamente, es ubicarnos en el contexto. O sea, en este mismo espíritu de acotar, concentrarnos de qué trata específicamente el artículo, eh, sin, he puesto aquí necesariamente renunciar al horizonte de una vida de investigación continua. Aquí hay un texto que si a alguien tiene interés les puedo pasar, es el apéndice de un libro que se llama La imaginación sociológica de Mills, donde Mills, ese apéndice se llama Una artesanía intelectual, y un poco él ahí habla de que el trabajo de la investigación es un poco el trabajo del artesano, y nos plantea que es importante que llevemos en nuestras vidas de investigadores archivos personales donde pongamos no solo las cosas que vamos haciendo o vamos trabajando, sino también esos temas que nos interesarían tal vez eh, explorar más a futuro. Entonces, esto me parece a mí importante, especialmente si son como yo, que cuando están escribiendo un artículo sobre algo, ya están pensando en otra cosa, digamos, porque todo está conectado y a veces nos aceleramos y, digamos, queremos ir
al número 10 antes de haber pasado por el número 5. Entonces eso no necesariamente es un problema, dice Mills, siempre y cuando, eh, digamos, estemos bien parados donde debemos estar con ese horizonte de nuestros intereses de investigación, que obviamente van a surgir de lo que estamos haciendo en ese momento, pero como Mills nos dice, puede ser que vengan de otros lugares menos esperados, qué sé yo, de la lectura de un texto literario, de algo que vi en la calle, eso tal vez para los sociólogos no es tan inesperado. Mills nos habla hasta de prestarle atención a los sueños, ¿no? Y siempre y cuando obviamente tengan algo que ver con nuestros intereses investigativos. Entonces, esto es decir que el artículo científico, si bien tiene objetivos y fines muy concretos que ya vamos a discutir, no es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, a veces se siente chévere, ¿no? Que te publiquen tu primer artículo, bacán, es como haber alcanzado la cima de algo. Y chévere tener ese sentimiento, pero eso, digamos, no, es un paso más en un proceso y tal vez el menos importante en el sentido de que ese artículo científico busca generar un cierto debate, una cierta intervención, ¿no? Un cierto intercambio en la comunidad académica. Entonces, te publiquen es un paso más en un proceso que en lo individual creo debemos siempre verlo en conexión con un horizonte mayor, ¿no? O sea, nuestros artículos científicos son granitos de arena en una línea de investigación o en líneas de investigación que nos pueden motivar tanto personal como colectivamente, ¿no? Entiendo que ustedes son parte, digamos, de un proyecto que viene trabajando Diego desde hace un tiempo, ¿no? De que Tomás se ha unido al equipo y es un proyecto de largo aliento, ¿no? Que no busca simplemente una primera cohorte de jóvenes investigadores o culminar tal o cual producto, ¿no es cierto? Sino que busca institucionalizar una cierta línea de trabajo que parece necesitar ser complementada en, digamos, nuestras propias carreras, ¿no? En cómo estudiamos la investigación per se, y que se anima a partir de de un cierto problema, de una cierta temática específica, ¿no? Como son las cuestiones del trabajo, en el mundo del trabajo. Entonces, es importante entender, creo yo, los artículos científicos en ese sentido, ¿no? Como bloques de una construcción que casi siempre, diría yo, tiene que ser colectiva, pero que obviamente esta lógica también puede ser vista en términos de cómo vemos nuestra propia carrera, digamos, de investigador, de investigadores en términos individuales. Yo le he pasado a Diego ya el link de esto que estoy usando, ¿no? Para un poco discutir con ustedes. Entonces ustedes pueden revisar esto más en detalle después. Yo, por honor al tiempo, me voy a saltar esta parte todavía introductoria, todavía del texto de Becker, donde se nos habla un poco del problema de cómo usar la bibliografía, ¿no? Y si tengo tiempo, regreso, pero bueno, ahí queda para ustedes leer un poco, para guiarse. Está el número de página de donde un poco viene esto y les puedo pasar ciertamente el link del PDF de ese libro que está en el internet también, no es muy difícil de localizarlo. Tal vez más importante de que detenernos mucho en esto, esta sensación de estar abrumado por una bibliografía, que en general es muy importante, digamos, este sentimiento también, enfrentarlo y entender, ¿no? Cuál es el uso que le voy a dar a la bibliografía. Tal vez más importante por ahora para nuestros objetivos y para ya empezar en la estructura de los artículos científicos, es discutir un poco algunas cuestiones en las cuales no debemos caer cuando hacemos un argumento o un planteamiento, ¿no? Un artículo científico va a ser un artículo, ¿no? Que va a hacer un argumento, que va a hacer un planteamiento basado en la investigación, basado en un proceso investigativo y siguiendo una cierta lógica y coherencia. Entonces, a veces esto no estudiamos, ¿no? Formalmente, la lógica. Entonces, es importante tal vez discutir algunas falacias lógicas en las cuales a veces también podemos caer, tal vez sin entender muy bien por qué, ¿no? Entonces, algunas falacias lógicas comunes que hay que evitar. Una cosa importante es entender que un argumento, lo que se llama argumentación por afirmación, o sea, el hecho de que yo argumente algo claramente no quiere decir que sea verdad.
Un artículo científico va a ser un argumento para probar de dónde viene ese argumento, para discutir la evidencia sobre la cual yo he creado ese argumento, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, decir la Tierra es plana puede ser muy claro, no muy directo, buen argumento, pero no es verdad, ¿no? Un artículo científico, sabemos que hay alguna gente que todavía anda, o más bien ha revivido esta idea de que la Tierra es plana y es todo un fenómeno sociológico interesante que podríamos hablar, pero el punto es esto, que en nuestros tiempos de la posverdad, dicen algunos, a veces esta falacia de la argumentación por afirmación parece muy común, ¿cierto? Nos pasa mucho a los profesores también, tiene que ver con una posición de autoridad a veces, ¿no? O el presidente o alguien dice algo que es evidentemente mentira, no lo prueba, pero un poco lo dice como si fuera verdad. Esto no puede, no tiene lugar, no debería tener lugar en ninguna parte, pero particularmente en los argumentos científicos, ¿no? Y esto se relaciona con lo que podríamos llamar, con lo que algunos llaman una petición de principio, ¿no? Un argumento científico, un artículo científico no puede caer en una petición de principio, que básicamente es que nuestro artículo, que nuestra argumentación termina reafirmando la hipótesis, pero con otras palabras. O sea, un poco abusando de las posibilidades retóricas del lenguaje, muchas veces podemos escribir 10 páginas sin necesariamente de nuevo volver a las pruebas, a la evidencia sobre la cual hemos creado nuestro argumento, nuestra hipótesis, nuestras preguntas, o más bien una hipótesis como respuesta provisoria a la pregunta de investigación, ¿no es cierto? Ya regresaremos a eso. Eso tenemos también que tener cuidado, ¿cierto? Decíamos, recordarán eso de mejor 2 palabras que 20, tiene que ver también con esto, porque a veces las 20 palabras como que esconden peticiones de principio y tenemos que alejarnos de esta práctica en un artículo académico. Otro argumento común, ¿no es cierto? No solo en artículos académicos, es los argumentos ad hominem, ¿no? Es una falacia lógica que en base al desprestigio de un individuo o un grupo de individuos se trata de legitimar un argumento, ¿no es cierto? Un ejemplo, Hitler y los nazis creían que la Tierra era redonda, entonces como Hitler y los nazis eran terribles, eso, la Tierra obviamente debe ser plana, ¿no? O he puesto yo aquí, sin querer ponerme político, algo que este gobierno y algunos actores políticos usan mucho para justificar lo injustificable, para proponerlo algunas barbaridades, ¿no? Volvemos últimamente a esto que también pareciera que todo es culpa de Correa como expresidente y obviamente no es que hay que esculparle sus culpas, pero no podemos hacer un argumento sobre un fenómeno, con un fenómeno social, un fenómeno político en base a un individuo por muchas faltas o culpas que pueda tener, ¿no? Entonces, esas son 3 falacias lógicas que hay que tener cuidado. A veces, digamos, caemos en esto de nuevo, sin darnos cuenta. Entonces no se trata que, bueno, ya el Ricardo me dijo hoy día y aprendí, nunca más lo hago. Hay que un poco estar pendientes, ¿no? Porque de nuevo, al escribirnos, no somos solo nosotros los que estamos escribiendo. Es, digamos, un proceso colectivo que en parte también revela algunas limitaciones de nuestra propia formación, ¿no? Eh, Eso sobre estas 3 primeras cosas, ¿no? Sobre esto de las falacias lógicas. De ahí un par de otras cuestiones importantes también de tener en mente cuando vayamos viendo la estructura ya más formal del asunto, ¿no? Uno es algo que a veces pareciera obvio, ¿no? Que es esta palabrita que llamamos el contexto. O sea, un argumento en un artículo científico tiene que estar contextualizado, tiene que darnos una visión de conjunto. Y algunos de nosotros, influenciados, digamos, por el trabajo teórico de Marx, del materialismo histórico, tal vez volvemos a este concepto que va un poco más allá de esta idea de visión de conjunto o contexto, que es la noción de totalidad, ¿no? Que hay que tenerla, hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con esto de totalidad, porque tampoco, ya lo hemos dicho, 2 palabras, no 20, un artículo no puede pues hablar de todo. Ni los investigadores debemos pretender ser todólogos, ¿no es cierto? Entonces eso no tiene nada que ver con totalidad, ¿no?
Eh, Podemos, si a alguien le interesa, tal vez profundizar. Ahí seguramente Diego y Tomás me podrán ayudar con esto. Por ahora dejémoslo en su visión tal vez más simplista, que sería un poco justamente esto de un contexto, de una visión de conjunto que a veces también tiene que ver con lo que llamamos la justificación de nuestro argumento, de nuestra temática, de nuestro estudio que aparece en un artículo científico, ¿no es cierto? Hay un articulito en el cual he basado algunas de estas cosas, que ya también les voy a pasar el paquete, eh, de una autora, de una profesora, una politóloga de apellido Strom, que resume este punto más o menos con estas preguntas, ¿no? A pensar, a reflexionar. Entonces, si la argumentación del artículo que estoy trabajando es correcta, un poco para pensar esto del contexto de la visión de conjunto, tenemos que preguntarnos, pues, cuáles serían las consecuencias potenciales si se le presta atención, ¿no es cierto? O sea, si esta argumentación y estas pruebas son aceptadas, digamos, por la comunidad científica, ¿cuáles serían las consecuencias potenciales de prestarles atención? ¿No es cierto? ¿Qué cambiaría en nuestro entendimiento de tal o cual cosa a partir de esa argumentación? Y una pregunta relacionada. ¿Cuáles serían las consecuencias potenciales si se hace caso omiso a la argumentación? O sea, ¿cuál es la importancia de lo que se está escribiendo? ¿No? ¿Qué es eso que podría pasar si eso que se está argumentando se ignora? Nunca se publica, nadie lo descubre. ¿Qué pasaría? ¿No es cierto? ¿Cuál es su justificación? ¿Cuál es su importancia? ¿No? Regresaremos también, pero creo que esto es muy importante, ¿no? Este balance entre clarificar el argumento, tratar de que el argumento sea lo más específico posible, ¿no? 2 palabras en vez de 20, pero sin perder un contexto, sin perder la obligación del autor y la autora de justificar un poco para el lector por qué leer ese artículo, ¿no? ¿Por qué prestarle atención? ¿Por qué tomar cuidado con tal o cual argumento? ¿Cómo vamos, compas? ¿Todo bien? Yo pensaba que aquí estaban todos. Very good. Chévere. Déjenme limpiarme la nariz un ratito y continuamos. Bacán. Uy, ¿dónde estoy? Sí me están escuchando, ¿no es cierto? ¿Todavía? Sí, sí, quita mi micrófono, mi mute, ¿o no? Sí, hermano. Sí. Chévere, gracias. Entonces, ahora sí a lo que vinimos. De nuevo, con la salvedad de pensar que una estructura, ¿no? Como sabemos, tal vez en términos científicos sociales y no solo en términos formales o gramaticales, nos va a hablar de un conjunto de posiciones establecidas, ¿no? Igual que en la sociedad, creo que el análisis estructuralista no implica que las estructuras no cambian o no pueden cambiar, ¿no es cierto? Solo quiere decir que no deben cambiar, digo, no cambian por la voluntad de un individuo, ¿no? No es que amanecimos hoy día y decimos, el capitalismo no me gusta y cambia el capital, la estructura capitalista de la economía, ¿no es cierto? Y hay ahí todo un proceso que seguramente ustedes habrán discutido y conocido de lucha social que también nos hace acuerdo que no es que tampoco todo quede igual, ¿no? El capitalismo que analizó Marx en el Capital, pues ciertamente es del mismo que el que estamos viviendo ahora, pero tiene un montón de elementos que no podemos digamos, estudiar o entender solo a partir de Marx, porque obviamente Marx no estaba aquí, no está aquí para ver esas cosas que han cambiado en términos estructurales. Y la perspectiva de un mundo postcapitalista también nos invita a pensar, ¿no? Cómo las estructuras se deben transformar. Pequeño paréntesis para decir que, como ya Marx nos enseñaba, la transformación de una estructura implica su conocimiento, implica no solo su conocimiento superficial, sino implica, digamos, volvernos expertos en la estructura tradicional para poder transformarla, ¿no?
Por eso Marx escribió y pasó tanto tiempo estudiando el Capital, no escribiendo cómo sería el socialismo después, ¿cierto? Premisa básica, ¿no? Que creo que tiene que ver con esto. Puede que nos guste o no nos guste la estructura tradicional de un artículo científico, pero la capacidad de mejorarla, de encontrar nuestra voz, etcétera, depende de que nos volvamos expertos en esa estructura tradicional, que nos puede o no nos puede gustar. Y hoy he confesado que a mí no me gusta, ¿no? Y ya les voy a comentar algunas cosas de por qué, pero primero lo primero, ¿cierto? Entonces, algunas de estas partes son específicas de artículos científicos, algunas no. Pero empecemos con una cosa que, digamos, todo escrito, según yo, debe tener, que es un título, ¿no? El título, ustedes también lo habrán vivido como estudiantes, al menos yo como profesor lo veo mucho, ¿no? Tengo que martillar y martillar y martillar. Si alguien dice, hagan este trabajo, hagan esta reseña, hagan este ensayo, la gente o no pone título o pone este título ensayo número 1, reseña número 1, trabajo número 2, ¿cierto? Títulos que a mí me sulfuran, digamos, porque no son títulos, porque no sirven de mucho. ¿No es cierto? Yo voy a leer el trabajo número 1 y voy a leer 20 trabajos números 1, pues yo sé que es el trabajo número 1 y no necesito que todos pongan ahí trabajo número 1. O bueno, eso se puede poner, digamos, al lado del nombre, tal vez como para que el profesor confundido no se pierda o no se le traspapele las cosas cuando estábamos en lo presencial, pero eso no es un título. El título de un escrito es el primer momento donde, la primera oportunidad que tenemos de pensar en la audiencia y de identificar el problema. Y por lo tanto es el inicio de nuestra introducción, si se quiere. Habrá casos, y ustedes como investigadores, investigadoras seguramente ya lo han visto, en los que lo único que se lea es su título, ¿no? Porque hay tantas cosas que leer, ¿no es cierto? Que si yo tengo ahí 10 artículos sobre lo que me interesa investigar, pues seguramente los que tienen un título que me ayuda a llegar a lo que yo quiero o que llama mi atención, pues van a ser privilegiados sobre otros. Y el día tiene 24 horas y se escribe un montón de cosas y no necesariamente el título nos ayuda a determinar qué es útil y qué no es útil, pero en términos de, desde el lado de ser escritores, de escritoras, creo que es importantísimo tomárnoslo en serio. De nuevo, como el espacio donde pensamos en nuestra audiencia y donde identificamos el problema específico del cual el artículo va a tratar. Esto no quiere decir, de nuevo, como decíamos antes, que todo tiene que estar claro en un inicio. O sea, eso significa que yo no necesito empezar en este orden o seguir este orden que estamos tratando las partes, en las cuales el lector va a encontrar, no primero el título, pero el autor no necesariamente va a escribir primero el título. Yo en lo personal, y esto es de nuevo una decisión personal, habrán otros colegas, otras colegas que lo hagan de otras formas, alguna gente dejará el título para el último, no, alguna gente escribirá un título provisional, ¿no? Y lo revisará al final del artículo un poco para lograr estos dos objetivos. De nuevo, tratar de acercarte a la audiencia que quieres acercarte en el caso de un artículo científico, la comunidad científica, y identificar el problema específico que se va a tratar, que se va a analizar en el artículo, ¿no? Un poco, sin ánimo de quedarme mucho en esto, pero sí un poco martillando de nuevo el título, igual con los subtítulos, ¿no? O sea, que nuestro artículo simplemente diga introducción, método, resultados, discusión. Algunos lo hacen, pero a mí me parece, de nuevo, demasiado esquemático. A mí me aburre, digámoslo así, cuando veo un ensayo, un artículo planteado de esa manera en el sentido que a mí algunos profesores gringos me decían, no sé si es un dicho, pero muchos me decían esto de que siempre será preferible mostrar a decir, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me tiene que quedar claro que la introducción es la introducción sin necesidad de que el subtítulo me diga introducción. Si me pone alguien introducción es como que me está diciendo, no está claro, no te estoy mostrando la introducción como debería ser, entonces te voy a poner aquí una banderita para que no te pierdas, ¿no? Y bueno, con la introducción no es tanto lío porque suele ser lo primero. Entonces algunos no ponen ningún título ni subtítulo ahí, pero vamos en orden, Ricardo. Entonces, título, audiencia, problema, es el primer momento.
Segundo componente de un artículo que ya estamos acostumbrados y seguramente lo que ya en términos investigativos es lo que más leemos, ¿no es cierto? Porque más que el título solamente, en general revisamos el abstract o el resumen para tener una idea muy sintética de lo que va a tratar el artículo. Pero de nuevo, en ese sentido el título y el abstract deben ser pensados como juntos también, ¿no? Y también aquí podemos seguir la misma lógica. No necesariamente al iniciar mi artículo yo estoy preparado para hacer el resumen o el abstract, aunque puede ser útil como una suerte de guía para mi propia escritura. En todo caso, si lo hago antes, si lo hago después, una decisión personal, lo que sí no puede olvidarse es que lo haya hecho o no lo haya hecho, tengo que volverlo a revisar en cada revisión de mi artículo, ¿no? Porque de nuevo voy puliendo ese abstract para que sea lo más efectivo posible de llegar a las cuestiones más importantes de mi artículo, manteniendo la atención y motivando al lector de que lo lea, ¿no? Porque ahí hay como un objetivo contradictorio, ¿no es cierto? Por un lado, quieres resumirlo tan bien de que no necesariamente leyéndolo ya sepa las cosas más importantes de ese artículo. Y por otro lado, quieres que sí lo lea. Entonces tienes como que guardarte algo. Tienes que generar interés. Y un interés, porque obviamente alguien que ya llegó a un artículo científico ya tiene un interés en ese tema, ¿no es cierto? No es como que en nuestro tiempo libre, como en Netflix, buscamos un artículo científico, o tal vez no todos o todes. Eh, pero un poco el abstract también tiene que, o tiene este desafío medio contradictorio de medio hacer todo el spoiler, medio de dejar todo clarísimo, pero a la misma vez, un poco, creo yo, debemos pensar en cómo nuestro abstract también invita a la lectura, al detalle, ¿no? Deja claro que, no se, que el resto no es solo relleno, sino es importante profundizar en lo que ahí de manera muy sintética se está planteando. Pero obviamente en ese resumen ya está los componentes del artículo en su forma embrionaria, digamos. Ponemos la semilla que vamos a regar y cuidar en el resto del artículo, ¿no? Y la cual ojalá dé frutos en las secciones finales, de conclusiones, si se quiere. Pero vamos en orden, ¿no? Entonces, introducción. Hemos hablado y sabemos ya, digamos, de introducciones desde el colegio, ¿no es cierto? Un ensayo cualquiera en general tiene estas tres partes: introducción, desarrollo, conclusión. En el artículo científico esta lógica se mantiene, pero de cierta manera se vuelve un poco más específica, ¿cierto? Entonces, en la introducción de un artículo científico vamos a encontrar una respuesta clara de cuál es el problema a tratar, ¿no? Y esa respuesta tiene algunos elementos, como vamos a ver un poco más adelante, pero así rápidamente ya podemos empezarlos a pensar, ¿no es cierto? Preguntas o hipótesis que no necesariamente tienen que tener todos los artículos científicos, aunque algunos colegas tal vez dirían que sí, tal vez en algunas disciplinas se diría que sí, ¿no? Que todo artículo científico tiene en la introducción una hipótesis, por ejemplo, que ustedes ya deben saber, ¿no es cierto? Es una suerte de respuesta posible a la pregunta de investigación. Habemos algunos de nosotros, por ejemplo yo, que un poco ahí en una crítica epistemológica piensa o problematiza la cuestión de la hipótesis y no necesariamente se plantea de esa forma tradicional, pero siempre habrá una pregunta de investigación. Entonces, por muy críticos que seamos, digamos, de la forma hipótesis o de esa forma tradicional de pensar el proceso, el método científico, ¿no? Eh, Hablar de hipótesis, más allá de las críticas que, como les digo, yo pueda tener o cualquiera pueda tener, trata de pensar en eso, en la pregunta de investigación y la posible respuesta que en el artículo se va a argumentar. Es útil para tales y cuales fines. Entonces, en la introducción yo tengo que dar un contexto general, pero no muy general, más que contexto, la justificación de por qué es relevante tratar ese problema y por qué es relevante hacerlo de la manera en que se lo ha hecho y se va a discutir en el artículo.
¿cierto? Entonces, como toda introducción, en la introducción, más que en el resumen, más que en el título, aunque siguiendo esa misma lógica, vamos a tener ya el mapa completo, ¿no? Entonces, si alguien leyendo el título y el abstract todavía no logró tener toda la pantalla completa de lo que va a tratar ese artículo, pues en la introducción tiene que concluirse ese trabajo. Ahí sí ya no puede, digamos, escapársenos nada, lo que implica de nuevo, tendré que regresar a la introducción una vez que acabe mi artículo para ver si efectivamente lo logró. Habemos algunos y en algunos momentos de mi vida escritora yo he decidido, por ejemplo, también dejar la introducción para el final. Aunque obvio, cuando digo dejar la introducción para el final no es un poco de dejar un espacio en blanco, porque tal vez debía empezar por ahí y un poco lo que estamos haciendo cuando hablamos de estructura es ya volver a este tema de que un buen escrito en general implica un primer paso de desarrollar un esquema, ¿no es cierto? Entonces, en mi esquema, yo ya voy a tener algunas de las cuestiones que yo en ese momento sé tienen que estar en mi introducción. Puede ser que lo desarrolle a, eso, a ese punteo, digamos, de cuestiones que tienen que estar, o puede ser que espere hacia el final por si hay alguna otra cuestión que surge y que sea importante de incluir en mi introducción, ¿no? Eh, pero, de nuevo, más allá de la decisión de cuándo le escribimos, de cómo le escribimos, cuestiones que tal vez van a ser más una cosa que vamos descubriendo y definiendo personalmente y que no es solo una forma de hacerlo bien, decíamos, ¿no es cierto? Como ya trataba de decir sintetizando, la clave en una buena introducción es que ahí se mapea, se dice explícitamente qué va a pasar en el resto. Entonces, aquí sí se hacen todos los spoilers, por poco o no por poco. Ya en la introducción yo voy también un poco, la conclusión de mi introducción, lo último que escribo en mi introducción va a ser un poco un adelanto de la conclusión. Recordar también ahí que una buena conclusión y una buena introducción, de cierta manera, son el espejo una de la otra, ¿cierto? Ya voy a regresar a eso en un segundo también. Entonces, sobre la introducción. De nuevo, compa, si hay alguna pregunta, alguna cuestión, me avisa. Eh, y hasta ahí, digamos, algo básico. Tal vez de ahí en adelante es donde empieza el escrito, el artículo científico a ser algo distinto de otros géneros de ensayo, de otros géneros de artículos, ¿no es cierto? El desarrollo, digámoslo así, de un artículo científico tendría por lo menos estas tres partes. Por lo menos digo por razones que ya veremos en un segundo. Primero, una sección de métodos, de metodología, de técnicas de investigación, que no es lo mismo, como sé que ustedes han discutido, como han visto en estos seminarios, como, o verán, o siguen viendo, ¿no es cierto? A veces en esta sección de métodos la gente dice, bueno, yo utilicé una metodología cualitativa, yo hice entrevistas, yo hice una encuesta. Y sí, eso es parte de, pero con eso no se hace una sección, ¿no es cierto? Y con eso tampoco se da suficientes elementos para analizar una metodología, que por eso la distinción, ¿no?, entre métodos, metodología, técnicas de investigación, un poco para recordar el problema epistemológico que está detrás de una metodología, ¿cierto? Habrá científicos sociales, científicos en general, que le den más espacio a un poco la reflexión y la discusión de los fundamentos epistemológicos sobre los cuales se ha desarrollado una metodología, un marco teórico, etcétera, y habrá otros que no. Yo en lo particular, para bien y para mal, siento que debe pensarse con cuidado esta conexión, digamos, entre lo que podríamos llamar las técnicas de investigación empírica utilizadas para recabar datos, ¿no?, para trabajar con fuentes primarias, y lo que yo llamo, o no solo yo, digamos, pero lo que algunos llamamos metodologías conceptuales, ¿no? O sea, no es que la metodología es conceptual solo cuando el estudio es teórico. Yo prefiero pensar en metodología conceptual que en marco teórico, porque a veces marco teórico suena a que hay un marco y vamos a enmarcar nuestros datos en ese marco teórico. Y hay que enmarcarlo, cuéstenos lo que nos cueste, no hay que martillar hasta que calce.
y no creo que es la mejor manera de pensar la relación entre investigación empírica y teorización. Más bien, la idea de metodología conceptual nos trae al hecho de que, de nuevo, de esto que decía Becker, de decisiones inconscientes que deben ser hechas conscientes en un artículo científico, ¿no? La mayor debilidad de un artículo científico, digamos, es que se nos vayan estas cosas inconscientes y después tengamos que justificar algo que no nos dimos cuenta fue una decisión, que digamos se nos pasó como normal, como natural, como algo que nadie va a prestar atención al respecto. Y eso, también ya vamos a regresar a eso, tal vez se me pasó a decir en la introducción, es también importante en un artículo científico. O sea, a diferencia de un informe de investigación, no solo me estoy concentrando en decir cuáles fueron los hallazgos de mi investigación, sino también estoy pensando en las posibles interpelaciones o debates que surgen, las contraargumentaciones que pueden surgir del argumento que yo estoy presentando, ¿no? Un poco predecir las críticas, si se quiere. No para defenderme, porque no hay que estar a la defensiva, la ciencia un poco avanza, entre comillas, porque tampoco es que la ciencia avanza así linealmente, pero justamente el conocimiento científico avanza a partir de contraargumentaciones, ¿no? No porque todos estamos de acuerdo, avanza la ciencia, sino justamente porque hay contraargumentos siempre y porque la gente al hacer un argumento también piensa en esos posibles contraargumentos para solidificar, para fortalecer el suyo. Métodos, entonces, responde a la pregunta de cómo se investigó, cómo se estudió el problema. Es el cómo, pero de nuevo, el cómo no implica solo eh, lo más obvio, solo lo que se nos vio hacer, la entrevista, la encuesta, sino todo el proceso por el cual yo definí que esas herramientas eran las mejores, ¿no es cierto? Que yo definí que hacer una historia de vida era más pertinente que hacer una encuesta, ¿no es cierto? Esto también es parte de esta reflexión, ¿no? Que por un lado tiene que ver también con la cuestión de la reflexividad, de cómo me llegó el interés, ¿no? De mi posición como investigador, investigadora a partir de la cual investigo, ¿no? Todos estos elementos que seguramente también tendrán o han tenido la oportunidad de discutir más en detalle. Y que obviamente en un artículo científico es el gran desafío, tienen que sintetizarse al máximo, porque obviamente no queremos que nuestra sección de métodos eh, se coma el artículo, o sea, la más larga. Pero sí, de nuevo, esta suerte de lógica de ir plantando semillas. Lo que yo discuto en términos metodológicos es a lo cual yo voy a regresar en términos de resultados. O sea, yo no discuto mis resultados o los hallazgos de la investigación como divorciados de los métodos. Ah, ya te dije cómo hice el estudio, ahora te digo qué encontré en el estudio. Sí, pero sin olvidarte de que lo que encontraste en el estudio tiene que ver con esas decisiones metodológicas, tanto a nivel empírico como conceptual. ¿Se entiende este punto importantísimo compás? ¿No? O sea, los resultados, y lo mismo podría decir, adelantándome a la cuestión de lo que muchos llaman conclusiones o discusión, algunos fusionan estas dos secciones si se quiere, ¿no? O las multiplican, como ya también vamos a ver. Eh, pero, de nuevo, es importantísimo que al hacernos la pregunta de cuáles fueron los hallazgos, recordemos que un artículo científico no solo es un informe de investigación, o sea, no es una lista de los hallazgos. Eso tal vez es un documento previo, ¿no es cierto?, que utilizamos con el equipo de trabajo para discutir los posibles artículos que vamos a escribir. Pero en el artículo como tal, esos hallazgos tienen que estar conectados con lo discutido en la sección anterior, ¿no? Con las decisiones metodológicas, que como les decía, les invito yo siempre a pensar no solo en términos empíricos, aunque obviamente eso tampoco puede faltar. Eh, entonces, esto también me permite decir una cosa general que tal vez me faltó de la primera parte introductoria. Vamos dándonos cuenta de que estas secciones, ¿no? Estas partes de la estructura de un artículo científico no pueden funcionar, por muy bien hechas que estén, no van a funcionar si no queda clara la transición y la conexión, el cómo yo voy de métodos a resultados.
Y eso implica cuidar mucho las últimas y primeras oraciones de los párrafos y particularmente los primeros y últimos párrafos de las secciones, pero también implica, no solo ahí, sino durante la sección de resultados, yo tengo que ir pensando en cómo esos hallazgos de nuevo están profundizando en algo que yo ya dejé sembrado, ya dejé una semillita en la sección de métodos. Pues para eso yo discutí la sección de métodos. Sí, digamos, yo utilicé muchas estrategias metodológicas, pero en los resultados que voy a discutir este artículo, me voy a concentrar en lo que surgió a partir de una encuesta. Pues no me voy a explayar en mi sección de métodos sobre cómo también hice historias de vida porque las encuestas son limitadas. O tal vez lo voy a discutir como algo a pensar en futuras investigaciones, más en términos de discusión o conclusiones, ¿no? Pero a veces también la gente parece que, bueno, si yo hice todo lo que hice, voy a mostrar todo lo que hice, ¿no? Para que la gente vea, que más allá de si le gusta o no le gusta mi argumento, mis hallazgos, por lo menos que vea que el trabajo se hizo y yo hice un montón de cosas. Está bien hasta cierto punto. Tal vez en una tesis es un mejor lugar para eso, ¿no? Para mostrar todo lo que se hizo. En un artículo científico tenemos que ser muy selectivos y esa selección tiene que ver de nuevo con esa conexión entre las partes, ¿no? Entonces, una sección de métodos no es una sección meramente que describe las herramientas utilizadas, también justifica y reflexiona por qué esas herramientas, por qué no otras, ¿no? Y eso ya planta una semilla que me permite discutir los resultados relevantes para el tema planteado, para el argumento planteado, reflexionando al mismo tiempo sobre los alcances y limitaciones de esos resultados, que es lo que me permitirá hacer esta última sección de discusión o conclusiones, ¿no? Una vez clarificado cuál era el problema, cómo se lo trató, cómo se lo investigó, cómo se lo estudió, cómo a partir de esas decisiones del cómo se investigó, surgieron los hallazgos en los cuales se pone la lupa en el artículo específico, ¿no? Todo eso no estaría sin conclusión, quedaría flotando si no vuelve a la pregunta de qué significan los hallazgos. Entonces, pongámonos biomédicos un ratito, ¿no es cierto? Si el argumento era que tal o cual vacuna funciona para tal o cual patología, para tal o cual enfermedad, ¿no? Y hablé de los métodos y los estudios y de los resultados de por qué funciona esa vacuna, ¿no? En las conclusiones, digamos, ahí no me puedo quedar, sino que tengo que volver al contexto, tengo que plantearme qué significan estos hallazgos. Por un lado, en términos de bueno, cómo esa vacuna va a afectar tal vez a el sistema inmunológico en términos generales y no solo en esa patología, ¿no es cierto? Los efectos secundarios identificados en los resultados que implican para futuras líneas de investigación. ¿Qué deberían hacer los investigadores interesados en mejorar esa vacuna, ¿no? Y ya saliéndonos un poco del área médica, si se quiere, también podríamos plantearnos, bueno, si tal o cual vacuna es la más efectiva, ¿cómo nos preocupamos por la accesibilidad que tienen los sectores más vulnerables? No, mi ensayo no era sobre eso necesariamente. No estoy metiendo nuevas ideas en la discusión o en la conclusión, pero sí estoy tratando de volver a la cuestión de la totalidad, ¿no? Tratando de reconocer que si bien el artículo se concentró en lo que quiso argumentar, acotó, se limitó a una cosa muy específica, pues lo hizo con el ánimo de dar elementos para poder volver al conjunto, a tener una visión de conjunto, a tener una visión de estas conexiones importantes que a veces el concepto de totalidad, decía yo, nos sirve también para pensar. Totalidad no es total en el sentido de yo voy a hablar de todo, como decía, ¿cierto? Sino es no olvidarnos de que todo está conectado en la sociedad y que un artículo científico no busca ser la última palabra sobre algo, sino justamente eh, darnos a nosotros mismos como autores, como investigadores que hacemos del artículo y a nuestros colegas líneas de cómo seguir trabajando la problemática, ¿no? De cómo seguir investigándola, de cómo seguir afinando nuestros métodos, de cómo seguir validando nuestros resultados. ¿Sí?
Creo que ya me estoy quedando sin tiempo, aunque tenía algunas otras cosas. ¿Cómo vamos, compas? ¿Ya se me durmieron? ¿Todo bien? Hermano, yo creo que podemos continuar todavía un ratito más en la medida que empezamos también tarde. Así que Chévere, síguenos. Además que está súper interesante. bacán, chévere. Ahí me vas cortando también o me vas apurando también para no dormirlos tampoco. Entonces, ahí medio acelerando, o más bien me van frenando también, porque yo suelo acelerarme cuando empiezo a ver el reloj muchas veces. Entonces, un poco para recapitular esta estructura general, tratar de dar algunos consejos más específicos sobre las partes, pero tal vez volviendo a una estructura más flexible, ¿no? En general, mi experiencia ha sido que esta primera estructura que les relato es más común, más tradicional, digamos así, en nuestra academia, en América Latina, digamos. Tal vez no lo dije cuando me presenté, pero yo me formé en los Estados Unidos y ahí se suele tener, digamos, una cierta estructura más flexible, que también tiene sus pros y sus contras, pero a las cuales quiero referirme rápidamente solo no son dos modelos para elegir, sino más bien para ver cómo eso de los métodos, resultados y discusión puede ser una sección o puede volverse más complejo dependiendo de nuestra temática y de nuestras propias decisiones como autores, como autoras, ¿cierto? Entonces, bueno, lo de la introducción ya un poco lo planteé, ¿no es cierto? Tal vez sintetizando estos elementos, problema, pregunta, hipótesis, recordar que si hablamos ya no solo de artículos científicos en general, sino de artículos científicos sociales, en general este combo, ¿no? Problema, pregunta, hipótesis, lo que es, en términos generales, es un razonamiento. ¿Qué es un razonamiento? O más bien, acerca de qué el razonamiento, acerca de una posición, ¿no es cierto? El que escribe un artículo científico va a defender una posición, ¿no es cierto? Que es otra forma de decir un argumento, ¿no? No solo va a defender una posición en el sentido de como nos ponían en el colegio a debatir, ¿no? Tú defiende algo, tú estás en contra de, no ese tipo de posición, sino posición en términos argumentales, pero también posición, una reflexión sobre su posición como investigador en términos estructurales, ¿no? Un poco ese contexto. De si este problema, esta pregunta, esta hipótesis, para entenderla mejor, no todos lo hacen, pero a mí me parece fundamental, un poco contextualizar también de dónde me vino a mí el interés, quién soy yo, ¿no es cierto? No en detalle, no dando biografía, no dando, cuando tenía 5 años me empezó a nacer, tal vez en el libro, ¿no? Pero sí un poco dando elementos para entender, para que el lector tenga no solo el argumento, la pregunta y la hipótesis, sino también el contexto de cómo surgió ese problema, pregunta y hipótesis, donde el autor y la autora obviamente son un elemento clave, ¿no? Dicho eso, lo que sí es así como fundamental siempre es que, como ya decía en la introducción, va a haber un mapa de lo que viene después. Y eso quiere decir que en la introducción ya queda claro cuál es el respaldo de mi argumento, ¿cierto? Cuáles son las pruebas o la evidencia, ¿sí? Entonces, mi introducción va a decir cuáles son esas pruebas y esa evidencia y las va a empezar a presentar de una manera lógica y clara. Ya vamos a ver qué es eso, pero el orden importa, el orden de los factores sí puede alterar el producto, digamos, en términos de claridad y de lógica, no como en matemáticas aprendimos que no importa, digamos, el orden. Sí, como nos decía Becker, puede ser que el primer orden, nuestro primer borrador, después decidamos como moverlo, cambiarlo, hacer algo, ¿no es cierto? Eso está bien, pero en nuestra versión final tenemos que saber por qué empezamos por donde empezamos y por qué discutimos las primeras pruebas, las primeras evidencias primero y por qué las últimas, ¿no? Eso es parte de nuestra argumentación. Ya dije, ¿no es cierto? Hipótesis pregunta es la cuestión de qué se quiere argumentar, pero también es un poco la contextualización, la justificación de su relevancia y tal vez algo que ya también dije, pero más de pasadita, es que aquí también un poco vamos dejando claro que el artículo es parte en general de algo mayor, ¿no? O sea que en el artículo nos vamos a concentrar en algo muy específico, pero que esto surge de un proceso investigativo más amplio, de un grupo de trabajo, de un proyecto como el que ustedes están siendo parte, ¿no? Es bueno dar un poco ese contexto también, no solo sobre la problemática directamente, sino también un poco, digamos, entre comillas, el laboratorio donde producimos de este artículo o a partir del cual se produce. Cosa que tal vez alguien también, para profundizar en lo planteado por nuestro artículo, puede revisar
otros materiales que va produciendo, por ejemplo, un equipo de investigación. Y así rapidito también recordar que cuando decimos prueba, cuando decimos evidencia, tenemos que recordar que es amplio, digamos, el universo de lo que significa eso, ¿no? A veces nos olvidamos de que cuando hablamos de pruebas o de evidencia también estamos hablando de teorías, ¿no? A veces nos concentramos más en los hechos, en las cifras, en los datos. Sociológicamente, dato también puede ser un discurso, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el análisis del discurso. eh, y Tal vez lo más importante de simplemente hacer una lista de todo lo que puede contar como prueba o justificación, ya para, digamos, trabajar eso, tiene o ayuda también un poco pensar en lo que les decía antes, esto de anticipar y refutar contraargumentaciones, ¿no? No es que tiene que estar esto ahí, pero puede ser una estrategia tanto retórica como, digamos, conceptual en ese sentido de pensar cómo voy a presentar mi argumentación en esto de, a ver, ¿cuál es el argumento que estoy haciendo? ¿No es cierto? Entonces, anticipar cómo va a ser recibido ese argumento, ¿no? Entonces, este argumento se parece a lo que está aceptado en un campo. Anticipo que no va a haber mucha polémica. Todos vamos a estar de acuerdo. Este artículo, de cierta manera, está reafirmando algo que en la literatura se ha afirmado. Casi siempre, digamos, ese no es el artículo más interesante, pero los hay. Y ahí un poco la anticipación viene antes de lo otro, de la refutación de las contraargumentaciones. En general, cuando escribimos un artículo que queremos hacer una intervención, ¿no es cierto? Como cuestionar un sentido común, algo que como se ha eh, vuelto un cierto consenso, ¿no? Esto que en términos epistemológicos era Kuhn, ¿no? El que lo llamaba ciencia normal, ¿no? Ese momento donde, digamos, se forman ciertos consensos. A veces lo que queremos es cuestionar eso y ese cuestionamiento, esa crítica, debe pensar en cómo o la pertinencia de que en la introducción ya se vaya, digamos, poniendo una semillita también de lo que podría ser refutación de contraargumentos. Semillita a la cual puedo volver en mi conclusión, ¿no? O que así después decida quitar esa parte de la introducción o ya no entró en la conclusión, ya me fui por otro lado en mi escrito, pues creo yo es útil pensar en la cuestión de la evidencia con esta lógica de anticipar, ¿no? Posibles refutaciones de contraargumentaciones, ¿no? Recordar, eso vuelve a la cuestión de la audiencia, de que un artículo académico está tratando, decíamos, de generar un diálogo, de generar un debate entre los miembros de una comunidad académica, definida ya no solo en el abstracto, los sociólogos, los economistas, los estudiantes de la Universidad Central, sino, por ejemplo, en su caso, como el equipo de un proyecto, ¿no? O de varios proyectos, ¿no? De un programa, que entonces puede no solo, digamos, sentarse a pensar, anticipar o refutar contraargumentación, sino puede ya en los borradores mismo un poco ir llevando estos diálogos en la práctica y tratando de traducirlos en un artículo académico que un poco tome en cuenta, ¿no? Esto. Y de nuevo, no pretendo tampoco ser la última palabra, sino justamente busque generar estos intercambios, diálogos, debates. No sé si esas sean las mejores palabras, pero por ahora creo que me sirve, ¿no? Esto, esto de anticipar y refutar contraargumentaciones tiene que ver con explicaciones alternativas para la hipótesis. No necesariamente tiene que ver como, bueno, si critican esta hipótesis, yo tengo otra hipótesis debajo de la manga para librarme, ¿no? De la crítica, no. Sino esto tiene que ver justamente con el entender de que nuestra hipótesis, nuestra pregunta, nuestro argumento puede ser desarrollado de muchas maneras. Entonces nosotros estamos decidiendo cómo explicar lo que queremos argumentar. Y para decidir, para que esa argumentación sea más fuerte, debemos considerar explicaciones alternativas, ¿cierto? Y cuando decimos explicaciones alternativas, estamos diciendo qué otro tipo de pruebas o evidencias alternativas requerirían esas explicaciones alternativas, ¿no? O sea, la introducción me está sirviendo a mí para, en el proceso de la escritura, ir evaluando si la explicación que he decidido darle a mi hipótesis, o sea, las pruebas y evidencia que movilizo, ¿no? Para hacer esa argumentación, son efectivamente las más ideales.
Porque al considerar explicaciones alternativas, no estamos diciendo hipótesis alternativas, ¿no es cierto? Estamos diciendo explicaciones de alternativas, yo voy a considerar otro tipo de datos, pruebas, cifras, hechos, etcétera, anticipaciones, refutaciones, que de nuevo pueden o no entrar en mi artículo, pero que ciertamente van a afinar mi capacidad, digamos, de entrar en las otras partes, ¿no? Entonces, bueno, eso era un pequeño paréntesis antes de entrar a este otro modelo que les decía sobre la introducción como tal. Aquí de nuevo, en otras palabras, va a haber otra explicación similar a la que yo dije. Aquí lo que me interesa más es un poco problematizar este modelo, que de nuevo, decía, es importante saber esta estructura, ¿no es cierto? Título, resumen, introducción, método, resultados, discusión o conclusiones. Pero, igual que con la bibliografía, no debemos dejar que se vuelva una camisa de fuerza. No es que me dicen un esquema, entonces les mando a hacer un esquema de su artículo científico y me ponen título, resumen, introducción, método, resultados, discusión. No, no, no estamos haciendo nada. Y es un poco pensar ya en lo concreto, en mi artículo, cuál es el título, cuál es el resumen, cuál es la introducción, un poco donde nos hemos quedado, ¿no es cierto? Y hacia dónde vamos. ¿Es la sección de métodos, de resultados, solo una sección o requiere subsecciones, por ejemplo? ¿Cierto? Es otro problema en la estructura que quería un poco pensar. Entonces, introducción, ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? La introducción tiene que contextualizar una introducción general al tema, pero hemos dicho no demasiado general. Tiene que atrapar al lector. La hipótesis, ¿no es cierto?, que afirma o que va a demostrar el artículo, que a veces algunos no lo planteamos en el estricto rigor como hipótesis, pero lo que nos recuerda es que hay una pregunta, ¿no es cierto?, a la cual se quiere responder. Puede ser que en vez de hipótesis yo plantee esa pregunta. Tres, en la introducción hay pistas, yo les he llamado semillitas, ¿no es cierto?, sobre las pruebas, evidencias y teorías, ¿no? En estas semillas son semillas de lo que va a ser en el desarrollo. Le vamos a llamar a esas secciones que antes le estábamos llamando métodos, ¿cómo era? Métodos, resultados y discusión o conclusiones, le vamos a llamar X, Y, Z, ¿sí? ¿Qué se va a utilizar para respaldar su hipótesis? Entonces la introducción va a decir, en este artículo vamos a tratar la pregunta o la hipótesis en términos de X, Y, Z. Vamos a dejar un poco el mapa de lo que vamos a hacer, ¿no es cierto? Y también vamos a dar pistas sobre el contexto en el que enmarca su trabajo, sobre su relevancia en términos de la totalidad social, sobre esa visión de conjunto que hablábamos. O sea, aquí es la semillita a la cual retomaremos en la conclusión. ¿Cierto? Entonces, el punto número uno y el cuatro, el punto número uno es la introducción de la introducción, el cuatro es la conclusión de la introducción. También eso es útil y bueno pensar, cada sección tiene en sí mismo una introducción y una conclusión, ¿no? La diferencia de las conclusiones entre secciones es que en vez de cerrar, tratan de dejar lo que yo estoy llamando simillita, lo que aquí se está llamando pistas para conectarse con la siguiente sección, ¿cierto? Pues ahí está la introducción. Ahora sí, lo nuevo, desarrollo, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo es que vamos ya no solo a enunciar, no solo la semillita del X, Y, Z, sino vamos a explicar, vamos a mostrar, decíamos siempre, mejor mostrar que decir, vamos a mostrar las pruebas y las evidencias y vamos a explicar la lógica argumentativa de por qué empecé con X, ¿no? ¿Por qué la X es X y viene antes de la Z? ¿No? Por eso estamos usando X y Z en ese sentido matemático de que el contenido podría ser cualquiera, pero nos recuerda que hay un orden lógico. X y Z, o sea, la Z no puede venir primero, porque Z. Aunque obviamente puedo definir que eso que en mi primer borrador estaba como Z se vuelva X, eso ciertamente sí. Y la forma en que voy decidiendo eso es a donde quiero llegar. Entonces, eh, así de lo que hemos discutido, como decía rápidamente, y siguiendo ese orden lógico argumentativo, podríamos decir que la versión más simple de un artículo académico, entonces la X es la sección de métodos, la Y es la sección de resultados y la Z la sección de discusión. ¿Sí? Pero como les decía, no necesariamente, ¿no? En el sentido de que no necesariamente tenemos que poner X, métodos, Y, resultados, Z, discusión, sino que, por ejemplo, ¿no es cierto? X es el primer punto, ¿no? La primera idea secundaria para
sustentar para presentar las pruebas en relación a mi argumento principal, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo que decir todo sobre X, toda la información pertinente sobre este punto tiene que quedarle clara al lector. De nuevo, X tiene su introducción, también tiene su conclusión. Cada cápite tiene su conclusión. Y cerrar eso no es cerrarlo, punto y aparte, digamos, aunque bueno, sí es punto y aparte, pero en el sentido de que no es que ya empiezo como si fuera otro ensayo, sino que al finalizar mi primera sección X, un poco ya dejo la semillita de por qué sigo con Y. Y después en Y, pues va a quedar claro por qué X tenía que venir antes y no podía venir primero Y. O tal vez me doy cuenta que Y tiene que venir primero. Y de nuevo, eso no es problema. Justamente de eso se trata la estructura, poder verlo como unas piezas de un rompecabezas que después podemos rearmar, ¿no? Que no tiene una sola forma posible. Entonces en Y, lo mismo, ¿no es cierto? En cada sección, cada subtítulo, cada cápite, que de nuevo hay que pensar en subtítulos de la misma manera que los que pensamos en el título principal, pero también una suerte de esquema, decíamos, ¿no es cierto? Al iniciar el ensayo tal vez hicimos un esquema, entonces en los subtítulos ya está qué es X, qué es Y, pero aquí es Z, pero podría ser la Y o podría ser la X, y a eso quería llegar, es que hay apartados, hay subtemas, hay cuestiones que van a requerir una mayor complejidad. O sea, puede ser que yo decida que la Z, que la Y o las tres, X, Y y Z, requieren tener tres subsecciones más, ¿no? Para poder clarificar el orden lógico. O puede ser solo una de ellas. Ahora, de nuevo, recordar que entonces estamos hablando de que el artículo tiene un argumento general y que si una subsección, digamos, si un acápite va a tener subsecciones, ¿no? Si X, Y o Z va a tener uno, 2 y 3, estamos hablando de que esa sección amerita un mini argumento dentro del argumento general. ¿Sí? Entonces ustedes van a ver artículos donde en vez de tener esto, digo, si yo en mis artículos, que como les decía, no es que he hecho muchos ni he publicado muchos, pero, y tal vez por eso mismo, yo no necesariamente pondría métodos de investigación, sino trataría de buscar un título que a la vez le deje claro a un subtítulo, que le deje claro al lector que ahí voy a discutir la cuestión de métodos, pero no solo así voy a discutir los métodos, he usado entrevistas, sino un poco que ya me permite empezar a desarrollar el argumento de por qué usé esos métodos y no otros. ¿Sí? Después, tal vez si tenemos tiempo, puedo mostrarles un ejemplo de un artículo más o menos para verlo exactamente. Lo mismo resultados, o tal vez en los resultados es que yo me doy cuenta de que debería hacer un mini argumento al respecto de tres subsecciones de distintos tipos de resultados, ¿no? O la discusión, que, como decíamos, es un poco la contextualización de esos resultados y por eso a veces la gente también suele fusionar estas dos secciones. Ah, mira, entonces, en vez de tener X, Y, Z, voy a tener X, Y, voy a fusionar Y y Z, pero la Y va a tener tres subsecciones, ¿no? Una forma de pensar la relación entre discusión y resultados. Pero de nuevo, la cuestión no es, la cuestión siempre será ser lo más claro posible, que el orden tenga una lógica claramente identificable, ¿no? La característica principal de un artículo científico, a diferencia tal vez, por ejemplo, de un texto literario, es que la manera de construir la atención del lector, la manera de mantener su atención, no es a través del suspenso, no es a través de las imágenes literarias, ¿no es cierto? Es a través de la claridad y la lógica, ¿no? Un poco ahí sí hay que ponernos positivistas en el sentido no tanto de la escritura, sino de pensar cómo se lo lee un artículo científico, en qué contexto se lo lee. Recordarse ustedes mismos cuando se queden dormidos leyendo artículos científicos, ¿no es cierto? O sea, esto no es interesante como una novela, como un poema, como algo que me encantaría leer con estas figuras literarias. Eso no es, eso ya sabemos. Entonces, ¿cómo mantengo yo el interés? De nuevo, la claridad y la lógica. Si empieza a ser confuso, si empiezo a ver falacias lógicas, pues yo dejo de leer ese artículo. Por más que haya cosas interesantes que se me pierdan en esa primera cosa. Y ahí también recordar que la lectura y la escritura no son dos cosas distintas, sino dos momentos de una misma práctica, diría yo.
¿no? Tanto en el sentido de que leemos lo que escribimos, pero también en el sentido de que cuando estamos leyendo escritos de otros deberíamos estar pensando en eso, ¿no? Contraargumentaciones. Como si yo hubiera escrito este artículo, cómo lo hubiera escrito de una manera distinta para lograr tal vez objetivos distintos o para lograr los objetivos que pienso que tal o cual artículo no está consiguiendo. Entonces no se trata, empezamos a ver esta lógica de la evaluación de pares, que un poco está detrás de esto de los borradores, etcétera, etcétera. No se trata en un artículo académico necesariamente de que el profesor, el jefe del equipo o quien fuese diga esto está bien o esto está mal, ¿no? No hay que pensarlo en ese tipo de lógica, sino más bien hasta qué punto logra esa claridad, ¿no? Produce una contribución para entender la problemática por un lado, pero también una contribución no solo en, digamos, ya está, aquí está mi hallazgo, he descubierto el agua tibia, sino más bien, como sabemos, cuáles serían los siguientes pasos, cómo seguir profundizando, investigando la cuestión planteada. Pues si la hemos planteado, es interesante y en este artículo no vamos a agotar todo lo que habrá que discutir para eso. Creo yo que esa es la manera también en la que capturamos la atención del lector, ¿no? O sea, esto no le va a servir al lector solo para descubrir qué hice yo, a la lectora solo para descubrir lo que hice bien o mal como investigador o investigadora, sino también para continuar procesos de investigación que decíamos no son meramente individuales, ¿no? Entonces, en este X, Y y Z, así no haya subsecciones 1, 2 y 3, pero si hay subsecciones 2 y 3, más aún, ¿no? Lo que yo lo ya he dicho y lo reitero y lo repetiría 10 veces más si tuviéramos más tiempo, ¿no es cierto? Es que los apartados, subapartados, acápites, subacápites, ¿no? Eh, son útiles siempre y cuando el autor o autora deje claro la conexión. O sea, de nada sirve yo tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, X, Y, Z, A, B, C, D, E, si el autor, digo, si el lector se pierde, ¿no? Si parece muy interesante, pero parches de temas y problemáticas distintas. Entonces, yo tengo que ser casi que explícito, como dicen, darle con cuchara al lector, ¿cierto? La última oración de la sección uno medio tiene que ser claramente conectada a la sección 3. Antes de hacer el uno 2 3 de esta sección Z, yo hice una introducción a la sección Z, donde dije, voy a tratar el punto uno 2 3 de la misma manera en que en mi introducción dije, voy a tratar X, Y, Z. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo está el nudo crítico fundamental de un buen artículo, tal vez no solo académico, pero particularmente académico, ¿no? En esas transiciones y en la capacidad no solo de ser explícito en esto de darle con cuchara, sino de que nosotros mismos tengamos claro por qué tomamos esa decisión. No era obvio, o sea, es obvio cuando decimos X, Y, Z que la Z viene después de la X, ¿no es cierto? Pero para nosotros, en nuestros temas, en nuestras investigaciones, no necesariamente va a ser obvio qué tiene que venir primero, qué tiene que venir después. No hay solo una respuesta correcta a esa pregunta. Lo que tenemos es que estar listos para justificar por qué hemos reflexionado al respecto de por qué decidimos que ese punto, esas pruebas, esa evidencia, esa parte del argumento sea X y no Z. Sea solo Z y no Z1, Z2, Z3. ¿Sí? Entonces aquí nos vamos dando cuenta de que la estructura, más allá de ser una camisa de fuerza, es, como lo dice la palabra y como lo sabemos en términos científicos sociales, ¿no es cierto? La estructura no determina absolutamente cómo actuamos. El capitalismo no nos hace a todos capitalistas, ni culturalmente, ni prácticamente en términos económicos, ¿no? Que teniendo capital. Aunque obviamente hay una hegemonía y aunque obviamente hay que pensar todo eso, ¿no es cierto? Pero la capacidad de agencia dentro de una estructura no desaparece, es tal vez lo que estoy tratando diciendo, nunca del todo, pero para profundizarla y mejorar nuestra agencia, nuestra capacidad de acción, pues tenemos que conocer bien la estructura. Las estructuras sociales, obviamente, pero también estas estructuras tal vez más formales en términos de la escritura, que es lo que estamos discutiendo, ¿no? Y con eso, digamos, vamos llegando a la conclusión, ¿no? Al final de nuestro artículo académico, donde también a veces
yo he visto mucho y me pasaba a mí mucho de estudiante de que aquí suele verse si se hizo efectivamente muchos borradores, si se hizo el trabajo con tiempo, si hablamos de un trabajo, no de clases. Un artículo científico obviamente pasa por un montón de filtros que nos permiten entender esto, que para hacer una buena conclusión tuvo que haber muchos procesos de reescritura y de relectura, ¿no? Porque la conclusión decía es un espejo de la introducción. En ese sentido, se van a reafirmar los puntos ya planteados en la conclusión y tratados en el cuerpo, en el desarrollo del artículo, ¿no es cierto? Pero reafirmar no es repetir, ¿no es cierto? Reafirmar tiene que verse de nuevo en eso de mostrar y no decir. O sea, ¿cómo hago eso? Me refiero al desarrollo, ¿cierto? O sea, reafirmo ya en base a lo discutido en el desarrollo. No era la semillita que puse para después desarrollar, ahora ya desarrollé y reafirmo no solo el hallazgo, el resultado, sino un poco la conexión que decíamos ya veníamos trabajando antes, con los métodos, con el contexto, etcétera. Eh, y finalmente, una buena conclusión también, digamos, una buena conclusión reafirma el razonamiento del artículo, reafirma el argumento. Eh, Otra forma de decir eso es evalúa los alcances y limitaciones, ¿no?, de la investigación que ahí se ha discutido, aunque eso también, digamos, eso lo hace más en detalle esa sección de discusión, de haberla por sí solo. Y finalmente, digamos, una conclusión que no solo es buena, sino que supera las expectativas, es aquella que también ubica ese razonamiento en el contexto, como les decía, ya no en términos generales, sino eh, en el comentar implicaciones, ¿no?, del argumento, en pensar en limitaciones y alcances del diseño, de cómo fue diseñado tal vez el estudio, tal vez el argumento, pero yo creo que esto nos lleva más concretamente a lo que ya decía, a la idea de que si un artículo científico ha hecho un buen trabajo, el lector o la lectora pues quiere investigar más al respecto. Y no solo leer más artículos científicos al respecto, sino investigar en fuentes primarias. O sea, un poco quiere tal vez replicar el estudio si hablamos en términos positivistas, o por lo menos eso, ¿no? Hacer preguntas, contraargumentaciones, tal vez, ¿no? Como vemos en las conferencias, a veces parece que es una cuestión de gente tratando de parecer inteligente, y a veces sí lo es, pero más importante que eso es justamente la capacidad, creo yo, de que nuestra conclusión delinee un poco líneas de trabajo, futuras líneas de investigación. Creo que una buena investigación siempre hace eso. No nos deja esa impresión de, ¿cómo es? Colorín colorado, el cuento se ha acabado, sino todo lo contrario. Es el inicio de algo más, un inicio ya no de la nada, sino sobre los hombros de gigantes. Algunos dicen refiriéndose a los clásicos, a los grandes nombres, a los autores, pero podemos pensar eso en que nuestros hombros también pueden ser útiles, así no seamos gigantes, para la construcción de un conocimiento colectivo. Eso, compa, sobre la estructura como tal, digamos, tal vez ahí sería el lugar más propicio de quedarme. Tenía otra partecita, donde básicamente quería hablar de formas de artículos tal vez que no son el que nos interesa como tal, pero solo saber que hay otros tipos de artículos, ¿no es cierto? Como reseñas de libros o tal vez más importante lo que se llama un artículo de revisión bibliográfica. Que no sé, Diego, ahí tú me dirás si quieres que hable un poco de eso o bueno, y también queda el material de apoyo para ustedes, ¿no? Sí, hermano, sabes que por cuestiones de tiempo me parece que sería importante ahorita abrir más bien un momento como para preguntas de los chicos, de nosotros, digamos, porque tu exposición fue como muy rica y quizás animar un poquito el diálogo podría ser bueno en este punto. Chévere, claro. Entonces, compas, si tienen alguna inquietud, este es el momento. ¿Algún comentario, duda? Si alguien nos quiere compartir sus experiencias con la escritura, también eso es chévere, ¿no? Pensar sobre los problemas concretos, tal vez no los que yo he discutido hoy día. Eh, Michael, por favor, sigue.
Muy buenos días, profesora, a usted y a Diego y también a Tomás, que sé que están en la reunión. Bueno, quisiera más bien justamente hablar desde la experiencia, justo ahorita que se viendo el momento que nos preguntó sobre las experiencias escribiendo y me parece que sí, concuerdo con usted en el sentido en el que el marco conceptual resulta confuso solo por la simple palabra de hacer un marco, en el que no resulta tan fácil comprender qué se debe hacer y tal vez la apreciación que nos dio de entenderlo más bien como un método de conceptual resulta un poco más conveniente al momento de escribir. Chévere, Michael. Sí, me parece eso Entonces un... era eso, más bien quería justo dar esa apreciación de que desde mi punto de vista. Chévere, Michael. Sí, me parece importante eso también para recordar que no hacemos las cosas muchas veces por separado. A veces nos toca hacer las cosas medio a la vez, simultáneamente, ¿no? O sea, a veces pensamos que la teoría es del trabajo del libro, en el cuarto, mientras yo estoy leyendo, ahí estoy haciendo, digamos, teoría, marco conceptual. Y cuando salgo a hacer la historia de vida, pues ahí se acabó la teoría, ahí estoy haciendo metodología, pero nada más alejado de la verdad. O sea, lo interesante es justo ver, por ejemplo, cómo el concepto que yo pensé me iba a salir en la entrevista, tal vez no salió, porque la persona no usó esa palabra. Pero yo como investigador sé que por eso es un concepto y no cualquier palabra, que tal vez la persona está usando otras palabras para hablar de esa realidad compleja a la cual yo estoy tratando de llegar con un concepto, ¿no? Entonces, si lo pensamos como método a desarrollar, yo creo que también nos quitamos un poco esa ansiedad de tengo que tener lindo y listo y preparado mi marco conceptual antes de cualquier cosa en la investigación, ¿no? Chévere. Tomás también está pidiendo la palabra. Dale, Tom. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la exposición, bastante clara y bastante esclarecedora para nosotros incluso, ¿no? Sobre varios puntos de la estructura del artículo científico. Digo, yo quiero plantear solo dos cosas. La primera que me parece importante y es como que no hay que tener miedo a escribir, ¿no? O sea, hay que escribir, así como cuando tú experimentas escribiendo cartas o mensajes de amor, digamos, para ponerlo en clave digital, eh, cuando estás enamorado. Pasa lo mismo cuando pasas al proceso de escritura, sobre todo acá que intentamos hablar en una clave en una clave de hacer investigación. Siempre es importante perder ese miedo, ¿no? O sea, yo creo que al rato sobredimensionamos el miedo de enfrentarnos a una tesis, ¿no? Por ejemplo, o el miedo de enfrentarnos a hacer un deber final. Y creo que un poco con la explicación que nos da el Ricardo, lo que nos va quedando claro es que el proceso de investigación y el proceso de escritura son eso, no un proceso, es decir, cumplen con ciertas etapas, no puedes improvisar de un día al otro, es decir, cuando escribes un trabajo que tienes que entregar el lunes, lo escribes el domingo, es un trabajo que te va a salir mal, o sea, no es un buen trabajo, y eso, digo, o sea, se lo pueden preguntar al Diego, al Ricardo o a mí, y claro, o sea, no es un trabajo que va a sacarse una nota sobresaliente porque es un trabajo que lo estás improvisando, que al último momento lo cogiste, lo imprimiste y lo entregaste sin haberlo leído. Es decir, ni siquiera te diste el trabajo de haber revisado las faltas ortográficas que el propio Word te señaló. Entonces, digo, ojo, eso nos ha pasado a todos. No digo, o sea, no es una cosa que les estoy diciendo que les pasa, podría pasar a ustedes, sino que también nos ha pasado a nosotros o nos sigue pasando porque a veces se te pasó, no sé, una palabra, hay redundancias y el Word no te señaló porque falló la inteligencia artificial, pero bueno. Entonces, es importante eso, o sea, no tener miedo a escribir, pero entender que la escritura en el proceso de investigación es el resultado de todo un proceso, de un proceso largo. A mí me encanta decirles a mis estudiantes que Marx escribió 4 veces El Capital y se demoró 20 años en escribirlo. Y de los materiales que escribió para escribir El Capital son básicamente como 6 tomos, ¿no? Entre los Grundrisse, los cuadernos económico-filosóficos, las teorías, es decir, si me cachan, es decir, lo que quiero decir, para llegar a un buen resultado hay que experimentar y hay que trabajar de manera detallada el proceso de investigación. Solo así obtenemos un buen resultado en el proceso de escritura. Digo, y se los digo en esta clave porque a lo que nosotros aspiramos con ustedes es básicamente a que se atrevan a dar el paso más allá de no hacer solo el trabajo final, sino también de pensar en publicar esos trabajos finales que muchas veces hacemos. Primer punto. Lo otro, que capaz no lo planteó el Ricardo, pero a mí me ha pasado y creo que les ha pasado a muchos compañeros, es prepararse para el rechazo.
para que cuando tú envías un artículo y te has matado trabajando durante 3, 4, 5 meses para publicarlo y de repente te dicen no. O sea, y claro, y a veces hay pares que en esta onda de la competencia académica ni siquiera te dicen en qué te equivocaste, ¿no? Sino que solo te dicen no, no, no nos gusta, no aporta, es redundante, punto. Entonces, claro, muchas veces eso te lleva a ti a plantearte, decirte, ay, pero es que mi trabajo no sirve, o sea, y es importante que también entendamos eso. El Ricardo decía en algún momento, nos enamoramos de lo que escribimos, y entonces muchas veces cuando vemos el comentario en rojo ahí en la pantalla nos asustamos. Yo creo que es importante entender también eso, o sea, que es importante poder enfrentar las observaciones que nos hagan, poder enfrentar los rechazos que nos hagan, y no en una clave, digamos, negativa, sino en una clave de entender y aprender. Porque capaz los comentarios que me hacen una vez en una revista o en un trabajo negativos, me sirven para potenciarlo y después publicar ese trabajo en otra revista. Sí, yo creo que en términos de investigación, no sé ahí qué diría el Ricardo y el Diego, pero nunca hay trabajo desperdiciado. Siempre los trabajos que uno hace son trabajos que pueden aportarle para uno u otra investigación que pueda estar haciendo. Eh, Eso creo que quería decir. Y gracias, Ricardo. Muy, muy, muy bacán. A ti, Tomás, chévere. Sí, bueno, yo alzaba la mano también porque quería decir algunas cosas. Yo concuerdo con Tomás, o sea que la charla fue súper útil para mí también. De hecho, estuve tomando notas y habría muchas cosas que quisiera como plantear. Eh, Sin embargo, lo que reconozco, digamos, más a nivel personal y sensible es este tema justo que tocaba Tomás sobre el miedo, ¿no? Por un lado. Y claro, o sea, me pregunto también cuánta responsabilidad tiene la institución, la forma como organizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el tema este del miedo al rechazo, como en la escasa capacidad, o más bien, en la escasa posibilidad que tenemos cuando somos estudiantes, incluso cuando estamos haciendo investigación y somos profesores, escasa capacidad y tiempo como para la reescritura, ¿no? O sea, claro, o sea, ponte, me digo a mí mismo, sí, o sea, hay que superar el rechazo, hay que superarlo al miedo a escribir, pero no es solo una cuestión de voluntad. O sea, tenemos encima 12, tenemos encima 15 años dentro de instituciones educativas que penalizan de manera brutal no al trabajo, sino a la persona. Sí, o sea, la forma como nuestra academia, como nuestras instituciones se organizan, tienden a eso, ¿no? Tienden a un rechazo que se orienta a desacreditarlo al otro personalmente más que al trabajo académico, y eso pasa por una cultura, ¿sí? Por una forma de hacer academia que nos está cruzando y estructurando inclusive a nosotros, ¿no? Y lo digo también en términos del tiempo, porque nuestra universidad ha ido decantando en formas de Fordismo académico que son sumamente evidentes, ¿no? O sea, nuestros estudiantes tienen tan poco tiempo, o sea, para hacer los trabajos. Hay tanta descoordinación entre los profesores en el momento de pensar la carga de trabajo que los estudiantes tienen. Las propias carreras, ¿no? O sea, duran muy poco. O sea, la modernización de la educación fue reducir los tiempos de las carreras, pensando un poco en el modelo gringo, y en un incremento también de las materias, ¿no? Y de una carga académica que no está planificada. ¿Sí? O sea, cada profesor como individuo, cual individuo en el mercado, hace su trabajo independientemente de los demás y lo que tenemos es el caos. ¿Sí? Y la falta de tiempo y la escasa posibilidad como para pensar realmente en trabajos académicos de calidad, ¿no? En una formación académica de calidad. O sea, se privilegia la cantidad en todos los sentidos, ¿no? Y entonces, digamos, yo concuerdo con la necesidad de construir formas de academia distintas, ¿no? Que nos permitan superar el ataque personal y que nos permitan tener tiempo para pensar.
Yo creo que esa es una experiencia común, o sea, tanto a los profesores como a los estudiantes. O sea, no tenemos tiempo. O sea, ponte, incluso pensando en lo que es el posgrado en el Ecuador, o sea, en los programas de Flaxo, en los programas de la Andina, no tienes tiempo. O sea, y eso es algo que te dice los compas que han hecho las maestrías ahí, que funciona de esa manera, ¿no? Entonces me parece que hay algo, o sea, toda la reflexión que ha hecho Ricardo sobre lo que necesitamos para escribir un artículo científico de manera correcta, también nos lleva a pensar un poco la propia estructura de nuestra academia. Eso. Yo quería decir un par de cositas respecto a lo que decía Tomás y Diego, pero no sé si alguien más quiere decir algo también en honor al tiempo para no robarles. Ups, y a las 11 empiezan a llegar mensajes de todo el mundo, qué miedo. Ya quisiera que se acabe el día. Sí, Estuvo buena la es que a conversación. las ya empezamos clases y hay Claro, otras reuniones, entonces claro. casi siempre a las 11 de pero Entonces, tal dale. Yo vez, sí, sí, pero tal me vez, despido porque yo justo tengo clases ya mismo, así que yo me más despido. chévere. Sí, yo solo Pero ya decir dos nos vemos y ya cositas así hablamos. medio chévere, Tomás. Solo decir un par de cositas como manera de conclusión, que creo que Tomás primero y también Diego nos dan algunas cosas que nos permiten justamente hacer lo que yo también creo hace un poco donde trataba de culminar, ¿no es cierto? O sea, este taller es sobre cómo escribir un artículo científico, no sobre las problemáticas que Diego está discutiendo en términos de las formas de hacer academia, pero una cosa nos lleva a la otra y creo que ahí vemos la relevancia de esto, ¿no? De pensar la cosa no solo como un manual o como una forma de hacer bien las cosas, sino justamente como de partes que sumando van haciendo nuestra cotidianidad, los problemas que enfrentamos, ¿no? Y yo quería decir dos cosas. Entonces, una muy concreta sobre el artículo científico, que como bien decía Diego, o sea, yo recuerdo cuando yo empecé a estudiar en los Estados Unidos, yo le saqué una cierta tirria al artículo científico por lo que dice Diego, ¿no? Por esa cosa de, bueno, uno tiene que publicar 4 artículos en tales revistas para ser un sociólogo respetado en los Estados Unidos. Y para mí eso era así como, bueno, y si no tengo nada que decir, y si no creo que todavía estoy listo para escribir un artículo, pues no tienes que, o si no pides tu trabajo, ¿no? Un poco volviendo a lo que decía Diego sobre ya la parte de ustedes, ¿no? Ustedes aprenden a escribir en un contexto de clases. Yo me quejaba, decía, yo doy muchos comentarios que a veces nadie lee. Y después me doy cuenta que un poco lo que decía Diego, o sea, no es culpa del que no leo, el estudiante vago que no ve mis comentarios y yo, pobre mártir sacrificado que los doy. Es un cortocircuito en entender cuál es el objetivo de ese trabajo. O sea, las motivaciones son para yo sacar una buena nota. Tomás decía, si yo hago un trabajo de domingo a lunes, no me voy a sacar buena nota. Yo antes de que se vaya le quería decir, bueno, y si me saco buena nota también no quiere decir que esté bien, ese es el problema. El profesor también pudo no haber tenido tiempo y poner 18 a todo el mundo y todo el mundo sacó buena nota y no pasó nada, ¿no es cierto? Yo por eso en los últimos semestres hasta dejo de calificar, solo doy comentarios, ya no doy la nota como tal. Y la gente se queja, oye, no, ¿cuál es mi nota? Pero no se trata de eso, eso no importa. Lo que importa es el argumento que estamos trabajando, ¿cierto? Y creo yo que entonces ciertamente esto nos lleva a repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje, a nosotros como profesores, pero también yo creo que ahí, entendiendo lo que dice Diego, que no se trata de voluntad individual simplemente, el desafío de hacer nuevas academias es eso, tomarnos la escritura como una cosa muy seria, no porque se va a publicar en tal o cual revista, sino porque nosotros nos estamos formando para ser escritores profesionales. Y eso no significa, digamos, escribir bonito, significa poder comunicar ideas complejas. Y si no podemos comunicarnos ideas complejas a nosotros mismos, pues muy difícilmente lo vamos a poder hacer al resto. Entonces, cuando escribimos, muchas veces también estamos, antes de tratar de comunicar al resto, tratando de procesar ideas complejas nosotros mismos. Por eso es algo que tal vez no, a mí me gusta, como decía, tomar en mis clases, y algunos de ustedes ahorita viéndolos, creo que han sido mis estudiantes, yo siempre trato de poner el énfasis en que escribir y leer son dos momentos de un mismo proceso, ¿no? O sea, algo quería decir hoy día sobre la diferencia entre el uso de citas y de paráfrasis también, ¿no es cierto? Por ejemplo, no es una cuestión técnica simplemente de cuándo cito, cuándo parafraseo. Es un poco pensar en el momento de la lectura, ¿no es cierto? Cuando yo estoy leyendo en voz alta, estoy citando, ¿no es cierto? Pero a veces me detengo y trato de ponerlo en otras palabras para entender lo que está diciendo el autor o la autora.
¿no es cierto? A veces me surge una pregunta, a veces me sale una palabrota, estoy en desacuerdo con el autor, ¿no? Y ahí empezamos a darnos cuenta que estamos leyendo académicamente. Ah, pero yo no leo así, ¿por qué? Porque no he escrito académicamente. Que tengo que estar de los dos lados un poco para poder entender ese proceso de producción que implica no solo el escribir, sino también el leer. Entonces, yo en ese sentido, volviendo un poco a esta cuestión del miedo, que también se puede traducir en inseguridad, ¿no? Entonces, si el profesor dice que está mal, pues ha de estar mal, que no necesariamente, ¿no? O sea, un poco el escribir implica, superar el miedo implica, para bien y para mal, sin caer en ese egocentrismo que nos genera algunos otros problemas, hacernos cargo. O sea, el que escribe el artículo científico, en principio es el experto. No tiene por qué pedir permiso o perdón por lo que va a argumentar, porque lo está argumentando no desde su opinión, sino desde la evidencia que es producto de un proceso investigativo. ¿Sí? Entonces, las críticas que vengan a partir de eso vuelven a eso que decía Tomás. Nunca una investigación es tiempo perdido. Salió todo mal, salió todo al revés de lo que esperábamos, pues tal vez esa es una mejor investigación de la que fuera si saliera todo exactamente como esperábamos, pues porque parece cuando pasa eso de que no había nada que investigar, ya lo sabíamos, ¿no? Si en cambio todo pasa distinto, si todo nos salió mal, si nuestro diseño estaba mal, nuestro marco teórico estaba mal, pues tenemos para escribir no un artículo científico, sino unos 10 artículos sobre todo lo que salió mal y lo que se podría hacer distinto, ¿no? Entonces yo creo que ahí, sin caer en ese fordismo, sin caer en eso de publicar por publicar, escribir por escribir, lo que nos damos cuenta es que no es que ustedes se están formando y en un momento van a estar listos para escribir el artículo científico, sino que sus deberes, sus reseñas, sus escritos, las notas que toman cuando leen, tienen que ser tomadas en serio, tienen que ser tomadas como escritos por científicos sociales, científicas sociales en formación que ustedes son, ¿no? Y que son no porque les ponemos buena nota y en algún momento les damos un título, sino son a medida en que ustedes mismos empiezan a tomarse esto como un proceso que ya no es un hobby, ya no es una cosa que hago en mi tiempo libre, es una cosa para ser medio dramático de vida o muerte, no de si le gusta o no le gusta, sino de la importancia de las temáticas que investigamos para los problemas que enfrenta nuestra sociedad y las personas que nos rodean, ¿no? Entonces, tal vez, si bien hay algunas otras cosillas, creo que por ahí puede ser una buena forma de cerrar eh, para no quitarles el tiempo de llegar a sus otras clases. Muchas gracias, Ricardo. O sea, en serio, queda la sensación de la importancia de volver sobre estos temas. O sea, quizás podríamos pensarlo, ¿no? Para el siguiente semestre o el próximo, ver si podemos retomar algunos de los temas que tú has planteado, porque es clave para lo que estamos haciendo en términos de formación, principalmente, ¿no? Claro. Y también, digamos, yo siento un poco que aquí en estas reuniones vamos conformando equipo. O sea, cuando podemos dialogar, aunque sea un poquito, conformamos, digamos, ciertos diálogos, ciertos acuerdos que nos van encontrando para el trabajo futuro, ¿sí? Total. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias, Ricardo, por tu apoyo y continuamos en esto, ¿no? Seguro, a las órdenes, siempre. Chévere, Ojalá también me pueda chévere. vincular más al proyecto. Les mando un Seguro, abrazo, ese es pues, Diego. un abrazo, compañeros. También, entonces, con ustedes estamos ahí conversando, ¿no? Cuídense, compa. Buena Ok. semana. Chao. Que pasen bien, entonces, hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, pues, muchas Hasta luego. Un gusto, Hasta luego. gracias. Hasta luego. Bueno, profe. Se bien. Ya se nos va.